Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Estamos en el aire nuevamente y voy a tener el placer de entrevistar a la señora María Piñeiro. Ella es biodespertar emocional, bioneurohemoterapeuta, recibida en Eric Corbera Institute, especialista en transgeneracional y psicogenealogía. Hola Mari, hola. Hola María. Hola corazón, qué placer escucharte. Igualmente vos. El tema de hoy me encanta, la culpa. Sí, es todo un tema, ¿no? Sí. Van a surgir muchas cosas de este tema porque tiene todo un aura particular el tema de la culpa. Vos te acordás que veníamos hablando del miedo, después pasamos a la angustia, ataque de pánico y por qué nos cuesta tanto cambiar. Y elegí la culpa porque tiene mucho que ver con el miedo, ¿sí? Y la culpa tiene algo particular. De todas las emociones negativas, es la que más nos inmoviliza. Mirá vos. Es un lugar en donde quedamos estancados y cuando sentimos culpa o cuando sentimos que otros tienen la culpa, no nos podemos mover. La persona que es muy culpógena culpa mucho a los demás también, de alguna manera. O a la inversa, el que culpa mucho a los demás es porque siente mucha culpa. Y yo les sugiero que piensen mientras escuchan en algo que les haya generado, que les genere todavía culpa, para poder verlo desde el sentir. ¿Qué hay debajo de la culpa? Debajo de la culpa hay miedo y debajo de la culpa hay mucha ira, a veces inclusive odio. Y no pasa nada, o sea, no hay que juzgar esto como soy una mala persona o nada por el estilo. Pero si piensan en algo por lo cual se sienten culpables, busquen debajo esa ira tan grande que puede ser hacia uno mismo, hacia el hecho que pasó, hacia las personas que estaban alrededor o lo que sea. O sea, uno no puede sentir culpa sin tener un referente exterior con el cual siente mucha ira y no lo puede expresar. Y las personas que son, por ejemplo, manipuladas, viste, que si vos harías tal cosa yo me sentiría mejor. O si Claro. vos no harías, y tienen una culpa y se sientan re culpables y a lo mejor no hicieron nada grave, pero esa manipulación, viste, que... Es que eso te lo iba a comentar justamente. La culpa genera manipulación y rencor. Las dos cosas. Por eso la culpa es una emoción tan negativa. Ahí están ladrando mis perritos. Ahí los han hecho callar. Bien, entonces por eso la culpa es tan dañina en nuestro interior. Porque si yo me estoy sintiendo culpable de hacer o no hacer algo porque me lo están diciendo, ya estoy teniendo ira con esa persona, aunque la ponga muy debajo, muy que no ni me doy cuenta. Entonces, el que hace que a mí me generen culpa es un manipulador, y yo soy manipuladora de mí misma con todo esto. Claro, y también esas conductas se aprenden, o sea, lo que me hacen a mí, después yo le hago a los otros, porque es la forma que yo aprendo a comunicarme familiarmente. Tal cual. ¿Y dónde se aprende la culpa y cuándo se aprende la culpa? Somos, de hecho, educados en la culpa. Por lo tanto, creemos que si no tenemos culpa, vamos a ser malas personas. Tal cual, desde las religiones. Claro. Entonces, eso es lo que hace que la culpa sea tan particular. Porque cuando yo hice el taller de miedo, culpa y perdón, era como esa era la inquietud de la gente. Decir, bueno,
Y ahora, si yo no tengo más culpa, voy a dejar de ser bueno. Entonces, ¿qué es ser bueno? ¿Mm? En realidad, si cambiáramos la palabra culpa por hacernos responsables, sería otra cosa. Porque la culpa no nos deja mover, pero el hacernos responsables nos mueve inmediatamente. Esa es la gran diferencia. Entonces, si yo me hago responsable 100% de lo que haya pasado, sabiendo que era lo único que podía hacer en ese momento, porque si yo vuelvo atrás con las herramientas que yo tenía antes, seguramente no pude hacer otra cosa. Claro. Es lo que hice. Bueno, pero si yo me siento responsable, voy a ver ese momento como un momento de aprendizaje muy alto. Entonces, si estamos pensando en un hecho que nos da culpa, ¿sí? Ahora cambien la palabra culpa por responsabilidad. Sí, bueno, yo hice esto, lo hice porque era lo que podía hacer. Ahora, con las herramientas que tenemos hoy, ¿harías eso de la misma manera? Claro. Probablemente no. Entonces, eso significa que no hace falta la culpa, que todo fue simplemente un aprendizaje. Y en cada hecho del cual nos sentimos culpables, aprendemos algo de nosotros que no habíamos visto antes. Tal cual. También tenemos mucho miedo a mirarnos nosotros, por eso la culpa tapa esa posibilidad de mirarnos. Si todos somos uno, ¿sí? Desde la física cuántica, te lo estoy diciendo, y otros lo verán desde la espiritualidad, todos tenemos todas las posibilidades. O sea, no hay... yo por ahí soy como muy dura en lo que digo y la gente le choca, pero uno dice, uy, el asesino, uy, el violador. Uno no sabe si estando en los zapatos de esa persona y habiendo vivido lo que vivió esa persona y habiendo tenido la educación que tuvo esa persona, tal vez no hubiera reaccionado igual. Claro. Entonces, dice el curso de milagros, nadie tiene la culpa de nada. ¿Y de qué cosas nos sentimos más culpables, por lo general, María? ¿Qué es lo que yo creo que sí, eso va a tener que ver mucho con lo familiar, ¿sí? Y con lo social. Depende en qué sociedad vivimos, ¿sí? Ahora, la culpa tiene mucho que ver con el clan y con la familia, y es una forma que frecuentemente utilizan mucho los padres con sus hijos, ¿sí? El no me llamaste, no estuviste aquí cuando te necesitaba, o cuando las madres dicen esa frase, todo lo que he hecho por vos. Tal cual. Eso es terrible, o sea, eso es terrible, eso es dar culpa, o sea, si lo diste, ya está. Y si lo diste, bueno, te debería, digamos, alegrar. No es un trueque el dar es dar. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo nos roban continuamente la autoestima, haciéndonos sentir culpable, María, verdad? Por supuesto, nos la robamos mucho nosotros. Sí. Porque ahí nomás cometemos un error o pensamos algo o sentimos una emoción y nos sentimos culpables por eso. Ahí la dejamos atrapada a la emoción, ¿sí? En cambio, si uno acepta, mira qué loco, mira la bronca que me da esto. Bien, esta bronca viene de otro lado, viene del pasado, viene de un miedo y no pasa nada. Mira cómo, no sé, esto me he dado cuenta que no puedo olvidar esto que me hicieron. Porque, a ver, si todavía creemos que la culpa es necesaria, perdonar es imposible. Ya vamos a tocar el tema del perdón. Pero perdonar es literalmente imposible, ¿sí? Entonces, ¿por dónde tendríamos que empezar? Por perdonarnos nosotros. Claro. Somos seres que vamos evolucionando todos los días, ¿sí? Entonces, la meta que tenemos que tener es crecer cada día.
La culpa no nos deja crecer, entonces estamos aprendiendo. Si somos como bebés que están dando los primeros pasos. Si el bebé se cae, no lo hago sentir culpable, lo aplaudo y le digo que se pare de nuevo y que lo está haciendo muy bien. Con nosotros tenemos que hacer eso mismo. Bueno, te caíste, está bien, está perfecto, ahora vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos derecho a cometer errores y no hay que ver el error como algo negativo, al contrario. Los grandes descubrimientos y los grandes aprendizajes se hacen a través del error. Del acierto no aprendemos nada, simplemente nos sentimos bien porque nos han enseñado a sentirnos bien. Y vos sabés que yo veo que gente o cosas, por ejemplo, comprarse algo caro o darse un permitido, a veces nos puede ser que a veces puede sentirnos, me da culpa haberme gastado tanta plata en un par de zapatos, por ejemplo. Claro, sí, eso es muy del transgeneracional, cuando hay memorias de pobreza o de privación o de juicio hacia el que tiene más, ¿sí? Que pareciera que el que tiene menos es más bueno porque tiene menos, y el que tiene más no es tan bueno porque tiene más. Esas son cosas del transgeneracional, de las guerras y de la inmigración. Entonces, ¿cómo no vamos a poder darnos un gusto? Si para eso es el dinero, o sea, para eso trabajamos, para sentir placer, para decir que, bueno, mirá cómo me premio. El hecho, además de aprender a premiarse, es muy lindo y es muy bueno, en lo que sea, ya sea con una ropa, con un helado, con una salida, decir, esto me lo merezco, me estoy dando un premio porque sí, porque yo sé que me lo merezco. Tenemos que ser con nosotros como hubiéramos querido que fueran con nosotros cuando éramos niños. Eso nos va a hacer también que tengamos una mirada hacia el afuera diferente, porque cuando nosotros aprendemos a hacernos responsables y no culpables, entendemos que los demás también tienen derecho a crecer a su manera y a cometer los errores que están muy bien, porque los van a sacar adelante. Tal cual. Cuanto menos expectativas a veces uno pone en los demás y solamente las pone en uno, más comprensivo somos con los demás. Sí, la expectativa es un juicio. Exactamente. ¿Sí? Es un juicio, o sea, esta persona tendría que hacer algo. No tendría que nada, porque si no lo haría. ¿Sí? Hay una autora que es Byron Katie, que es brillante, ¿no? Y ella sufrió mucho en su vida e hizo un método para aprender a conocernos, ¿sí? Que habla de amar lo que es. O sea, nadie tendría que nada. Esto es, esta persona es y hace lo que hace. El único dolor y el único problema está en mí. Claro. Entonces, la expectativa es simplemente un juicio que nos trae dolor, que no significa no creer en nadie o no esperar amor o afecto o lo que sea, o no ser objetivo. No, pero ¿sí? A veces los padres suelen poner tantas expectativas en los hijos que sea todo lo que no fui yo, que haga esto, que vaya a la facu, que bla, 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 bla. Y el otro hace lo que puede, lo que quiere, a lo mejor es un bohemio, le gusta pintar. Claro, y esa frustración, y a veces los papás le meten mucha culpa por que el hijo no fue como la madre quiso, ¿viste? Y si desde chicos meten culpa a los padres. Y el tema de disculpate, pedí perdón. Sí. O sea, ¿hasta qué punto le sirve al niño disculparse, pedir perdón, si no lo siente? O sea, sería mucho más sano, y esto sería todo lo que es la educación emocional, dejar que ese niño me diga por qué hizo lo que hizo, qué sentía, qué emoción sentía en ese momento, qué pensó que iba a pasar con lo que estaba haciendo. O sea, hacer responsable del acto.
¿sí? Y mostrarle que hay otras formas. El tema de la expectativa de los padres es un tema muy, muy terrible, porque se hace en nombre del amor y en realidad termina siendo siempre una repetición de carencias del clan y de dolores del clan. Tal cual. La gente quiere que el hijo estudie, si ellos no estudiaron, porque ese es un mandato del clan. Sí, okay. Pero también un hijo que no estudia puede ser muy abundante y muy próspero. Totalmente. O sea, eso, claro, hay profesionales que la pasan muy mal y hay gente que no ha estudiado y tiene muy buen pasar económico. O sea, una cosa no hace la otra. Es importante, el otro día lo hablábamos con Maga, esto sobre el ataque de pánico, ser feliz con lo que uno hace. Y los padres a veces no nos enseñan eso. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Y que ese hijo sea y haga lo que le gustaría hacer libremente, o sea, obviamente con su propia responsabilidad. Sería una forma muy distinta de encarar la educación y muy amorosa también, y saber que los hijos vienen a ser libres, vienen a través nuestro, no son nuestros, son seres humanos libres. Pueden hacer lo que quieren, irse a vivir donde quieran, casarse con quien quieran. Hacer la vida que amen hacer, y uno como padre acompaña o no acompaña, y tampoco sentirse culpable por eso, ¿sí? O sea, eso de ser madre para toda la vida. Mirá, las madres son mujeres, los padres son hombres, y llega un momento de la vida cuando los hijos se hacen adultos que tienen todo el derecho a vivir su vida sin culpar y sin culparse. Incluso cuando los hijos no son tan grandes y bueno, uno tiene que, digamos, hacer su vocación, porque eso va a hacer que nuestros hijos aprendan que pueden pensar después, cuando sean adultos, en ellos mismos. Claro, porque una más, yo no sé, creo que un chico es mucho más feliz viendo que la madre hace un montón de cosas para sentirse bien, que tiene una profesión que ama, que hace un montón de cosas, que se queda ahí en la casa cuidándolo y con un montón de carencias y etcétera, etcétera. Claro, lo que haga feliz a la madre como mujer y lo que haga feliz al padre como hombre es el gran aprendizaje. O sea, que se sienta bien como mujer y que se sienta bien el papá como hombre, y que se sientan bien con sus parejas, sean los padres de sus hijos o no, que se sientan bien sexualmente, que se sientan que pueden trabajar, estudiar, que no hay edades para determinadas cosas. Ese es yo creo que es el mejor legado que uno le puede dejar a un hijo. Tal cual, que sean felices, que crezcan, que amen, que disfruten la vida, que aprendan, que se equivoquen, que lo vuelvan a intentar. Exacto, que lo vuelvan a intentar. Eso lo podés hacer cuando vos sos responsable y no culpable. Porque si sos culpable ya no intentás más, te quedás en el rincón, ¿sí? Y si lo vamos a ver, y acá me voy a meter en un tema todavía más escabroso, ¿no? Esto de la culpa en el terreno religioso, ¿sí? Porque me pregunto, a ver, ¿cómo no me voy a sentir culpable? Yo creo que deberíamos revisar la imagen que tenemos de Dios, porque Dios no puede ser peor que el mejor de los humanos, ¿sí? Entonces, Dios seguramente nos ama como somos. ¿Cómo nosotros no vamos a amarnos de la misma manera? Nos ama y nos ha puesto para aprender. Si es el Padre más amoroso, no debería ser un factor de sentirme miserable o culpable conmigo mismo. Totalmente. María, ¿sabés que se me fue el tiempo? Me quedaría otra hora más. Contame las actividades que estás haciendo. Bien, vamos a hacer el último taller presencial en Mendoza, porque nos vamos. Así que el último taller presencial en Mendoza va a ser el 7 de julio en el Teatro Tajamar, y va a ser sobre aprender a ser feliz. Así que yo espero que vayan todos, así
aprendemos a ser felices y nos despedimos de toda la gente que durante tantos años nos ha seguido. Y seguimos, por supuesto, con los talleres online que pueden comprar en promoción por una semana más. Así que bueno, uno de ellos es Miedo, Culpa y Perdón, que es muy, muy de esto que estamos hablando, ¿no? Y el otro que combina mucho es el de autoestima. Así que bueno, cualquier cosa que se comuniquen con nosotros y con mucho gusto los asesoramos. Para comunicarse con la señora María Piñeiro, paso su Facebook, @biodespertar emocional, el mail biodespertar talleres online @gmail.com, y voy a pasar tu teléfono, más 54 9 261 305 0489. María, muchísimas gracias. Gracias a vos, qué lindo escucharte. Seguimos en contacto porque casi siempre nos estamos comunicando. Bueno, te mando un abrazo, siempre. Un gusto. Bueno, vamos Chau, corazón. Chau, vamos a una pausa y continuamos después con el programa.